Leer Nehemías capítulo 6, vamos a tratar de resumir, aunque, bueno, no es muy largo, pero tiene 19 versículos. Dice: Sanballat, Tobías y Gesem y nuestros otros enemigos se enteraron que habíamos terminado de reparar el muro, que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones. Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que reuniera con ellos. Eso era una trampa, le estoy resumiendo para no leer todo. Entonces yo le mandé a decir que estaba muy ocupado en una tarea muy importante. Me lo enviaron 4 veces. La 5ª vez envió un ayudante con una carta abierta y decía: la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes los judíos, el pueblo de Dios, han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice que también quiere ser rey de Judá y que has ordenado que algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres rey. Sin duda Artajerjes se va a enterar y será mejor que nos reunamos contigo para planear qué hacemos. Entonces yo le envié la respuesta: nada de lo que dices es verdad, es un invento. Y es que ellos querían asustarnos para que dejemos de trabajar, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. ¿Cuántos dicen amén? Después me fui a ver a Semaías, hijo de tal y cual, y dice: vamos al templo, nos refugiaremos, cerraremos las puertas, porque esta noche han planeado matarte. Pero yo le respondí: no pienses que soy un cobarde. ¿Cree que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta que Semaías decía esto porque Sanballat, Tobías le habían pagado para hacerlo. Querían asustarme y acusarme de mala persona. Entonces oré a Dios: Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanballat. No te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas. La reconstrucción del muro quedó terminada en 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se avergonzaron, etc. Durante todo este tiempo, los jefes de Judá, del pueblo de Dios, habían mantenido comunicación con Tobías. Tobías era el que estaba en el versículo 1, no se pierda. Era un enemigo, un árabe con los otros que estaban ahí. Dice: habían mantenido comunicación porque muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlos. Habían hecho esto porque Tobías era yerno de Secanías, hijo de Arai, porque su hijo, etcétera, etcétera, estaba casado con uno. Había un parentesco. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho y a él le contaban todo lo que yo hacía. Por su parte, me enviaba cartas para tratar de asustarme. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí la palabra en esta mañana. Alertas para lograr la victoria. Nehemías era un trabajador del palacio real como copero. El copero era aquel que no solamente preparaba los tragos, digamos, las copas, la comida, sino probaba también la comida para que no esté envenenada para el rey. Y era el que trabajaba, digamos, alrededor de las comidas del rey, en toda esa tarea. Era un judío que estaba allí en Babilonia. Pero cuando el Señor permite que el pueblo regrese, este era el tiempo del regreso a una ciudad que antes, unos años antes, unos 70 años antes, había sido destruida, había sido quemada y habían sido llevados todos los judíos a Babilonia. Esta ciudad vuelve a reconstruirse. Nehemías vuelve, pide permiso, viene a Jerusalén y comienza a trabajar en la reedificación de los muros. El muro de la ciudad, el muro de Jerusalén. Él trabaja arduamente. No solamente, escucha hermano, era un restaurador del muro, que es una protección de la ciudad, sino que era el edificador, el restaurador del plan de Dios. Yo creo que usted entienda esto, porque a veces nosotros estamos viviendo el día a día y perdemos la perspectiva de la vida cristiana, del plan de Dios. Él construía o debía construir, reconstruir la ciudad o los muros de la ciudad como protección. Cada ciudad en aquel entonces tenía una muralla todo alrededor y un portón gigante de entrada para que nadie pueda atacar y meterse y digamos destruir o atacar o robar o saquear la ciudad.
Entonces, Nehemías trabaja la reconstrucción de este muro, pero lo que estaba haciendo, estaba reconstruyendo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, y en esto llámese el diablo a través de todos los pueblos enemigos y todo lo que dice la Biblia, estaban tratando de destruir a Jerusalén y borrar de la faz de la tierra a Israel. Siempre se quiso borrar de la faz de la tierra a Israel, usted lo sabe, con Hitler y demás. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un propósito maravilloso en nosotros que somos el pueblo de Dios. Así que cada cuestión que nosotros vivimos de atadura, de luchas, de problemas personales, no solamente se está atacando nuestra vida, nuestra familia y nuestro propósito en la vida, sino el propósito del pueblo. Entonces Nehemías vuelve a reconstruir la ciudad cual iba a dar al Salvador Jesucristo. Si el enemigo borraba de la faz de la tierra a Israel, y eso estaba logrando hasta entonces, logra de esta manera sacar la posibilidad de que venga el Salvador Jesucristo. Así que Nehemías no solamente reconstruye los muros, sino está trabajando en volver a establecer a Israel cual nación iba a dar nacimiento al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, él estaba trabajando con un propósito más allá de una piedrita, de una pared, o de un muro, o de una contención de una ciudad, sino que estaba trabajando en la restauración, escuchen, en un trabajo amplio, en el plan y el propósito de Dios. Nosotros tenemos que vernos de esta manera, hermanos. Nuestro trabajo, nuestra fortaleza espiritual, cada uno de nosotros venimos a hacer un muro de protección o piedras que conformamos el muro de protección del pueblo de Dios, de la sociedad. Toda esta corrupción social terminará en un caos cuando sea retirado el Espíritu Santo. Por eso hablamos de la venida del Señor, y pasarán cosas tremendas cuando venga el Señor, porque seremos retirados los cristianos y junto con ello el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en medio de esta crisis social y locura social, los anticuerpos, para que todavía no seamos totalmente destruidos como sociedad, somos los cristianos que formamos un muro entre nosotros, a través de la oración, a través de la fe, a través de nuestro trabajo, a través de nuestra dedicación, a través del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, un muro de protección social. Y Nehemías trabaja en esta situación. El diablo se había encargado de destruir la ciudad de Jerusalén. Más del 90% de los israelitas quedaron atrapados en Babilonia, en las supuestas bellezas, atracciones y novedades. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados cautivos, descubrieron otra realidad. Me hace acordar a los cristianos cuando nacemos en la iglesia, en el cristianismo, creemos que lo único que existe es lo mejor, sin lugar a dudas. El amor, la paz, el perdón, la santidad es lo mejor, pero creemos que es lo único, y de pronto salimos a una realidad social a medida que los niños van creciendo y se van metiendo en la adolescencia y en la juventud, digamos, cuando se dice sociabilizan, es decir, cuando entran en contacto con la sociedad, descubren que hay otras cuestiones, que hay otras situaciones, y quedan atrapados. Generaciones completas de cristianos quedan atrapados en las mentiras de Satanás. Y aquí quedaron atrapados en Babilonia el 90%, más del 90% de los que fueron llevados. Les interesaba el dinero, les interesaban las bellezas de Babilonia, les interesaban los negocios, les interesaban las oportunidades, entre comillas, que le daba la sociedad. Quedaron atrapados. Otro tanto, escuche, se mezclaron con otros en los casamientos. Por eso dice que Tobías, Sanballat y todo eso, que era el yerno de uno. ¿Por qué? Porque algunos israelitas líderes se habían casado con fulano y mengano de la familia de Tobías, que eran enemigos, que querían la destrucción de Israel. Así que tenían una gran confusión mental, porque estaban metidos familiarmente
con personas que estaban en contra de Israel. Otro tanto estaban desanimados, el mínimo porcentaje. De hecho, Nehemías fue a reconstruir los muros, fue el único líder que consiguió una cabalgadura, según dicen, un solo caballo, posiblemente sí un caballo, para poder trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Y él mismo consiguió los permisos. Algunas personas se le sumaron, por supuesto, que hacían de albañiles, que hacían de centinelas, etcétera. Pero lo que yo le estoy diciendo, hermanos queridos, que la mayoría quedó fuera de juego. Hay muchos cristianos que somos llamados, que somos escogidos, pero la mayoría queda fuera de juego. Queda atrapado en un sistema de perversión, de pecado y satánico, diabólico, de confusiones, de trampas y de mentiras, apartados de la verdad de Dios, confundidos en un sistema, como vuelvo a repetir, de pecado, donde lo bueno es, o lo piola, o lo que todos hacen es emborracharse y tomar aquí y hacer la previa allá y esto y lo otro. Y un montón de cosas que usted ya las sabe, no se las voy a estar nombrando ahora, ya las conocemos. Así que el pueblo de Dios era un porcentaje muy pequeño que comenzaron a trabajar en el desarrollo del propósito de Dios. Las luchas que tenemos nosotros no solamente es una actividad específica, no es un tema específico, sino que se busca en nosotros de tener un propósito grande de Dios. Esa derrota parcial que tuviste, ese problema familiar va socavando tu vida. El enemigo te va a decir, ¿te fijaste? No podés resolver este problema económico. Entonces todo tu ser entra en una angustia, entra en una depresión. No pudiste resolver este problema familiar. Entonces tu cerebro parece que piensa solamente en que el mundo es ese problema. Y a medida que se van filtrando en pequeñas cosas, aquí era un muro, terminar un muro nada más, no era todo, era un muro. Nehemías tenía que hacer un muro o ayudar en un muro. Pequeñas cosas que nosotros tenemos y que no podemos lograr, que no podemos resolver ese problema familiar, hacemos de eso un mundo, hacemos de eso como si eso fuese todo en nuestra vida. Y un problema y otro problema sin resolver, sin poner en orden, así quedamos atrapados en un estado de angustia generalizado, derrota total a partir de una cuestión particular o parcial, que no es todo, pero produce en nosotros un desánimo, un desgaste, una derrota, que luego, por un tema sin resolver, terminamos frustrando todo el propósito de Dios. Por eso Nehemías sabía que tenía que cuidar simplemente el muro, porque el muro formaba parte de un plan de Dios, pero también él, si se desanimaban los demás, porque muchos dependían de él, porque él estaba animando y fortaleciendo a los demás, porque él estaba dándole palabra a los demás, porque él estaba abriendo los ojos a los que estaban siendo engañados por Tobías y todos los demás que estaban ahí. Y había profetas de Israel que también estaban en confusión. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que en las victorias parciales también están las victorias totales, pero en las derrotas parciales también están las derrotas totales. Ahora, ¿qué situaciones socavan el propósito de Dios? Es decir, debilitan el propósito de Dios. Y voy a marcarles en esta mañana algunas. Primero, las puertas sin cerrar o las puertas sin colocar. Versículo 1. Habían terminado todo el muro, no quedaba ninguna sección caída, todo estaba edificado, pero no habíamos colocado el portón en su lugar. Lo que le estoy diciendo, le estaba diciendo recién. Usted ha resuelto grandes cosas y mucha cantidad de problemas familiares, económicos, personales, mentales, dificultades, pero hay una puerta sin colocar, hay un portón sin colocar, hay una situación que usted no ha resuelto, que nosotros no hemos enfrentado,
que nosotros no hemos arreglado. Usted puede tener 25.000 millones de experiencias positivas y buenas y agradables al Señor, pero el enemigo va a buscar la debilidad, va a buscar el portón que esté abierto. Aunque toda la muralla de toda una ciudad, dice, no había secciones caídas, no había lugares para infiltrarse el enemigo, no había ninguna dificultad que alguien entre, solamente faltaba el portón de la ciudad, y era cuando se le armó el lío a Nehemías. Hermanos queridos, hay puertas en nuestra vida abiertas, problemas, dificultades, situaciones sin resolver, personas que no has perdonado, personas que no has arreglado el tema, deudas que no has pagado, pecados que no has confesado. Estas son las puertas, los portones que van a debilitar tu vida en el día de mañana, o a través de los días va a comenzar a debilitarse tu vida. El lugar tenía que ser levantado y custodiado, cuidado perfectamente, porque escuchen, el portón era el único lugar de acceso de una ciudad, y ese portón tenía que ser firme, porque lo podían echar abajo. No solamente firme en una cuestión de fuerza, de materiales, sino también de vigilancia. ¿Por qué? Porque esas puertas se abrían para que entre la mercadería, para que entren los alimentos, para que entren las armas, para que entren los mensajes o los mensajeros, para que todo entraba por la ciudad, entonces, por la puerta de la ciudad. Entonces tenía que levantarse, pero tenía que cuidarse, porque era la zona endeble, era la zona debilitada. Usted conoce la historia del caballo de Troya. No podían entrar en Troya, pero lo que sucedió es que a través de un regalo, que era un caballo de madera, entraron por esa puerta, abrieron la puerta, tenemos un regalo, entraron, cerraron la puerta y salieron los enemigos y destruyeron a todos. Es decir, hermanos queridos, hay puertas que tenés que atender, que tenés que cuidar. Las puertas son las debilidades. Las puertas son las tentaciones que el diablo pone a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso socava, debilita tu vida espiritual, debilita tu propósito y por ende el propósito de Dios para tu vida, a través de una puerta sin custodiar, sin cuidar. Tenemos que cuidar nuestra vida de oración, tenemos que cuidar nuestra lectura de la palabra de Dios, tenemos que cuidar nuestra santidad, tenemos que cuidar nuestra alabanza al Señor, tenemos que cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es decir, hay que custodiar la puerta principal por la cual el enemigo se va a meter o se va a querer meter. Yo no sé cuál es tu puerta, cada uno tenemos puertas o debilidades, situaciones que nos hacen caer. Podés tener cerrado todos los accesos de tu vida, pero cuidado con la puerta sin reconstruir, porque tarde o temprano el enemigo hay gente que dice, no, esta cuestión yo la manejo. No, hermanos queridos, no podemos manejar nada, tenemos que entregar todo a la mano del Señor. Amén. Porque si no, hermano, el diablo te va a engañar y se va a meter y te va a destruir tu familia, va a destruir tu propósito, va a entrar cuando menos lo pienses, va a estar metido y se va a meter de alguna u otra manera. Escuchen, puertas. Hay puertas que son muy comunes. Puede haber cientos de puertas en nuestras vidas, pero yo quiero remitirme a algunas que he visto a través de los años en la consejería y en la vida cristiana. La primer puerta que hace, digamos, a la puerta sin colocar es la inconstancia. Cristianos inconstantes, no permanecen, se cansan, se distraen. El enemigo envió a Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, dice el versículo 1, y comenzaron a hablarle y comenzaron a decirle a Nehemías, mirá, me parece que vos estás buscando ser el jefe acá, y comenzó a sacarlos del tema. El tema de él no era, escuchen, el tema de él no era una cuestión personal de hacerse rey ni jefe, pero el otro comenzó a hablarle de otras cosas. Y ellos querían de esta manera que él se enfoque en pelear verbalmente a través de la conversación y de las palabras con estos hombres, que entren en discusión y que se desenfoquen.
que se detenga la obra, que sean inconstantes. Hay personas que, como no arreglan esos problemas, esas puertas, no las ponen en su vida, no cierran esos portones, se comienzan a distraer por las cuestiones y los problemas, y comienzan a prestarle atención a personas, a palabras. Entonces se decaen, se desaniman, comienzan algo con ganas, pero como no ven los resultados, fracasan y se vuelven inconstantes. Y la palabra del Señor nos enseña a perseverar. Dice la Biblia, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que persistir, tiene que ser constante. El hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso nosotros debemos permanecer, ser constantes, dedicados. Hay personas que se cansan, empiezan y flaquean, duran un mes, duran 2 meses, 1 año, 3, y bajan los brazos y se caen y se deprimen y miran las circunstancias y son distraídos por Gesem, Tobías, por persona, por dificultades, por circunstancias. Dios no nos llamó a tener triunfos o éxitos. Es verdad que Dios nos dará la victoria y Dios nos va a hacer que nosotros seamos victoriosos, pero Dios no nos llamó a tener resultados. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Cuando el Señor envió a Jesús, el Dios de los cielos, el Padre nuestro, envió a Jesucristo y vino a nosotros y vino a la tierra, no tuvo éxito. La mayoría de la gente, en grandes cantidades, gritaron, casi todos, salvo los apóstoles y algunos más, le gritaban crucifíquenle, mátenle, y querían destruirlo. Y los discípulos que estuvo enseñándole durante 3 años, durante el día y la noche, le enseñaban sobre las cosas del reino, sobre los milagros, sobre las maravillas. Sopló el Espíritu Santo y todos fracasaron, o se apartaron, se alejaron. Si uno ve en la cruz que había pasado con los 3 años de Jesús, uno dice, ¿tuvo éxito o tuvo victoria? Bueno, en cuanto al trabajo, él tuvo victoria porque él vino a morir en la cruz y murió y resucitar y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dejó en los demás? Bueno, dejó una enseñanza. ¿Le hicieron caso? No. ¿Siguieron? No. ¿Se apartaron? Sí. ¿Fueron rebeldes? Sí. A través de los años podemos decir que Felipe, algún otro reconocido, Juan, Jacobo posiblemente, Pedro, el apóstol, luego Pablo fue sumado, fueron los que siguieron adelante. Pero tanta enseñanza, ¿para qué? Para que la mayoría quede fuera de juego. Pero el Señor no dijo, bueno, esto me cansaron, ya no les enseño más. Él les enseñaba, y cuando les preguntaba, Pedro y los demás decían tonterías. Pedro se equivocaba, no sabían qué hacer, no sabían qué decir. Parece que no les entraba la palabra de Dios. Vimos hace poco, cuando el Señor estaba en la barca, ¿se acuerdan? Que dijo, bueno, tan poco confían en mí, tan poco creen en lo que yo le dije, que tienen miedo de la tormenta. Es decir, ni siquiera habían aprendido a confiar, no aprendieron en nada. En ese sentido podíamos decir que Jesús podía desanimarse, pero el Señor mandó a enseñar, a enviar la palabra, todos los días se juntaba con los discípulos, le enseñaba a la multitud, oraba al Señor, alguno aprendía, alguno no aprendía. El Señor no dejó de hacer lo que tenía que hacer conforme a si las demás personas respondían o no. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que nosotros, pero no entiende, pero no sirve. Hermano, usted va a hacer las cosas y yo, porque Dios nos mandó a hacerla, hace resultados o no, hace resultados inmediatos o no, hace resultados a largo plazo o no. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, somos inconstantes, porque pensamos que después diezmamos 3 semanas y decimos, Dios no me da nada. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de diezmar. Hay personas que son inconstantes en el diezmo, en asistir al culto, en leer la palabra, en orar, inconstantes. Y hermano, esa es una puerta, la inconstancia, es una puerta sin poner, es una puerta que te desenfoca, que te distrae. La otra cosa, la sensación de impotencia. No podré acabar con algo tan grande. Lo que yo le decía, cuando veo Villa Rosa, si yo me enfoco en lo que veo, en el terreno vacío, posiblemente voy a perder la fuerza, la esperanza y decir, bueno, ya está.
Hay algunos que hasta recomiendan, che, si lo vendemos. Hay algunos que empiezan a perder el foco, que comienzan a sentir que no habrá poder, no lo lograremos. El sentimiento de impotencia, esto es muy grande, esto es muy difícil, no podré. Jesús mismo dijo, Jesús oró en Getsemaní y dijo, Señor, esto es muy grande, yo no sé si voy a poder soportar esta cruz, esta copa no la quiero, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y el Señor le dio poder y Él pudo ir a la cruz y pudo enfrentar la situación, murió y resucitó con poder. ¿Cuántos dicen amén? No digas que no puedes o que es demasiado grande. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestra enfermedad. Dios es más grande que nuestras crisis. Dios es más grande que todo. Amén y amén. Fuertes y aplauso al Señor. No te dejes llevar por la sensación de impotencia. Enredo en cuestiones ajenas. Enredo en cuestiones ajenas. Versículo 6. Decía así. La vez que vino Sanballat, la gente anda diciendo, y Gesem también lo dijo, y la gente anda diciendo, hermanos queridos, enredarse en cuestiones ajenas, que los otros dicen que fulanito, que menganito. Ahí estaba, versículo 1, Gesem era uno de los principales detractores, los principales que querían desanimar, desalentar, que querían debilitar al pueblo de Dios. Todos hablaban, escuchá, de Tobías. Vamos a leer, versículo 19. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho. Acá tiene que tener uno una fortaleza mental que es importante, hermano. Porque Tobías era su enemigo. Le estaba haciendo una trampa para matarlo. Y todos los demás decían, oh, Tobías, qué bueno que es. No es un bueno. Pero nadie le hacía caso a Nehemías. Nadie entendía entendía que estaba pasando espiritualmente, que querían detener la obra de Dios. Y a veces nosotros nos enroscamos en las cuestiones de nuestro alrededor. ¿Para qué te enroscas en los problemas de tu alrededor? Decime, ¿para qué? ¿Para qué te enganchás en la mentira de alrededor? Por un lado, Gesem anda diciendo la gente, mirá lo que dice fulanito, entonces algunos se enervan, se enojan, se fastidian, empiezan a contestar, empiezan a perder tiempo, agarran el teléfono. Deja de perder el tiempo. Él dijo que digan lo que digan. Dice, quisieron debilitarme, quisieron detenerme, quisieron hacerme fracasar. Versículo 8, entonces le dije, eso que dicen no es verdad. Querían asustarnos, querían detenernos, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, te tratan de debilitar, tratan de hacerte sentir que sos menos que el otro que encima, que es tu enemigo. Tobías es más poderoso y hace cosas más importantes, y él no se centró ni en Gesem, ni en Tobías, ni en lo que decían a favor, ni lo que andaban chusmeando, ni que decían que él era mala persona. No me interesa, hermanos queridos. Cerrá las puertas de distraerte en lo ajeno. Deja de distraerte en lo que dicen los demás. Deja de enfocarte, de perder el tiempo, de usar un momento de tu cabeza en algo que no tiene que ver con lo que no es lo que Dios te dijo. A vos te escuchen o no te escuchen, te sigan o no te sigan. Dice que él siguió trabajando con más fuerza porque había gente distraída. Hay gente que me va a estar, nadie te va a ayudar, porque hay gente que está pagada por Tobías, hay gente que está manejada por el diablo, hay gente que fracasa, que es inconstante, hay gente que se debilita, hay gente que dice amén, gloria a Dios, grandes cosas. ¿Y dónde están? Hay gente que estaba sentado alguien al lado tuyo diciendo que íbamos a hacer un gran avivamiento y se lavaron las manos, se vendieron a veces por un dinero, por cualquier cosa. Hay gente que va a abandonar, pero nosotros tenemos que decir como Nehemías, oré al Señor y le pedí que me dé más fuerza para seguir adelante. Fuerte el aplauso al Señor. Diga, Señor, dame más fuerza. Dame más fuerza cuando la estoy perdiendo. Dame más fuerza, Señor. Aleluya.
Pídale al Señor más fuerza. No, que nadie me ayude, que no puede, que al otro le dice más cosas, lo aplaude más que a mí, le dice más lindas cosas que a mí, le regala más. ¿Qué te importa? Nehemías estaba enfocado. Dice que el trabajo que tengo que hacer es muy importante, dijo él, y me voy a concentrar en lo que tengo que hacer. No me voy a distraer por nada. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, diga, no me voy a distraer con las tonterías del diablo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Puertas que todavía no están colocadas en tu vida. Segunda cosa, debilitar el espíritu de trabajo. Esto era el plan, versículo 9. No querían que trabajen. Es que ellos querían asustarnos, pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza. Querían detener el trabajo de Nehemías. Querían pararlo como sea, asustar. Querían generar un susto en su vida. ¿Saben lo que es eso? Un sentimiento de nerviosismo, intranquilidad, malestar o disgusto. Y comenzaron a hablar sobre situaciones que iban a pasar, que lo iban a matar, que tenés que protegerte, que tenés que cuidarte. Eso en muchas personas, cuando se dejan engañar y cuando se dejan llevar por este espíritu, debilitar el espíritu de trabajo en definitiva, generan una sensación de negatividad y parálisis. No solamente se desaniman, sino comienzan a tener en el cuerpo problemas físicos, porque empiezan a sentirse débiles, porque comienzan a sentirse mal. ¿Apagaron el teléfono todos? Sí, ¿no? Escuchen, quitarle las fuerzas. Esto es importante. Alguno habrá visto, especialmente porque tienen hijos, nietos, a Monster Inc., ¿no? Que tomaban la energía para generar energía eléctrica. Entonces lo agarraron a uno de los protagonistas de los dibujitos y le enchufaron una máquina en la boca y le querían chupar toda la energía. Y algunos pensaban que aparece una máquina rara para chuparnos la energía. No, hermanos queridos, se trata de palabras, se trata de cuestiones que tratan de debilitarnos, diablos, demonios, que tratan de sacarnos la fuerza por medio de un pensamiento equivocado. Hay gente que levanta fortalezas en su cabeza. ¿Qué le decían? El muro que estás construyendo, si usted lee los capítulos anteriores, dice, el muro que estás construyendo va a subir una zorra y se va a caer. Así que traían palabras y pensamientos de debilidad, de derrota, de fracaso, de ideas que no iban a poder vencer, de que no iban a poder lograrlo. Escuchen, palabras del enemigo, pensamientos que se instalan. A nadie le interesa. Estás solo vos trabajando, nadie te ayuda, no se lo merecen los demás, ocupate de vos. Por eso dice que le dijeron, encerrate en el templo y protege tu vida. Y dijo, yo no soy un cobarde. No solamente no era cobarde, sino que él no estaba ocupado en su vida, él estaba ocupado en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Y cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios nos pone ángeles que nos protegen, ángeles que nos cuidan. Él envía toda una fuerza espiritual que nos protege a nuestro alrededor. Pero si nosotros nos encerramos, vamos a fracasar. Ellos decían, encerrate en el templo. ¿Saben para qué? Porque si se encerraban en el templo, refugiarse en el templo, juntos ahí iban a prender fuego y lo iban a destruir a todos. Cuando nosotros nos encerramos en nuestras ideas, implosionamos, explotamos. Te encerrás en tu familia, te encerrás en tu egoísmo, te encerrás en tu manera de pensar. Ahí vamos a fracasar. Hermanos queridos, es importante que nosotros no perdamos esa fuerza de trabajo. Si vos no trabajás, el reino de Dios no se establece y tu bendición nunca llega. Lo primero que quiere hacer el enemigo es que no trabajes más para el Señor. Te saca de la obra, te enferma, te saca de la idea. Si alguien está trabajando en un proyecto durante años y alguien queda fuera
Y de pronto aparece al año a trabajar en ese proyecto, va a estar desubicado, no va a entender, va a tener que remontar en lo que se hizo hasta ahora y conocer y ver y a ver qué puede aportar. Es como que tiene tiempo perdido y después le va a costar mucho recuperarlo. Entonces muchos cristianos son sacados de juego para que pierdan la capacidad de trabajo. Pero escucha lo que te voy a decir. El trabajo cristiano tiene que ser un trabajo inteligente, espiritual, constante y esforzado. Inteligente porque debemos saber qué tenemos que hacer, sabiendo qué es lo que Dios quiere que haga, consultándole a Él, pidiéndole la sabiduría para hacer las cosas correctas, no trabajar como loco. Hay personas que trabajan como locos, trabajan y vienen acá y van allá y van a una reunión y van y sacan y ponen y piden donación y corren de acá y corren de allá y buscan de aquí y buscan de allá y están trabajando y terminan cansados. Así me dan muchos ministerios y muchos pastores abandonaron porque trabajaron como locos. A veces trabajamos desesperadamente, esforzándonos y diciendo no doy más. Pero el trabajo es inteligente, el trabajo tiene que ser guiado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Tenemos que hacer un trabajo inteligente, pero también tenemos que hacer un trabajo espiritual. Escuche por favor, versículo 14. Dice, querían asustarme, versículo 13, querían detenerme, querían hacerme pecar. 14, entonces oré a Dios. Entonces oré a Dios. No dijo vamos a hacer una estrategia de protección, voy a pedir ayuda a nuevos guardas, vamos a buscar más albañiles, vamos a pedirle ayuda a los pueblos de alrededor, volvamos al ángel, al emperador, al príncipe de Persia, volvamos a pedirle que nos dé más bienes, que nos dé más madera, que nos dé más gente. No hizo esas cosas, sino que en el momento de crisis dice, oré al Dios de los cielos, porque él sabía que tenía que atender las cosas espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, voy a mover a fulano, voy a mover a mengano, voy a poner dinero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y lo que tenemos que hacer es un trabajo espiritual, orar al Dios de los cielos. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre mi vida. Amén. Fundamental que usted entienda esto, por favor, porque si no, hermanos queridos, va a fracasar. Encerrarte en tu familia, en tus cuestiones, va a hacer que todo explote. Y además, todo lo que le decían a Nehemías era mentira. Él dijo, era mentira, querían asustarme, querían detenerme. Y la tercera cuestión que debilita, que socava, es el enemigo escondido en forma de amigo. Primero, esas puertas que todavía no están puestas, colocadas en tu vida, que no están cerradas, que no están bien preparadas. Segundo, debilitar tu espíritu de trabajo para desanimarte, cansarte, para hacer que pierdas el propósito, para que pierdas la fuerza, para que te enfoques en otras cosas. Cuando uno no trabaja para el Señor, dice, no, tenés que ocuparte de la familia, tu negocio. Hermanos queridos, eso es un plan del enemigo. La Biblia dice, buscá primeramente la familia y no, buscá primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Y aquel que deja padre, madre, mujer, hijo, hermano, por causa de mí, del Evangelio, dice el Señor, recibirá 100 veces más y además la vida eterna. Amén. ¿Dónde dice la Biblia que la familia es primero? Hermano querido, eso es conocimiento popular, eso es dicho popular. Lo primero es la familia, lo primero es Cristo, lo primero, lo máximo, lo más importante, lo principal es Cristo siempre. Amén. Entonces, lo tercero, cuidado, que el enemigo se esconde en forma de amigo. Y esto es tremendo, es terrible. Había uno que se dejó sobornar. Me di cuenta que Semaías decía eso porque le habían pagado. Lo peor de todo, ¿saben qué es Semaías? Un profeta. Era un hombre sobornable, se dejó sobornar. Pero un profeta, era un líder. Y entre los restauradores, entre los que trabajaban con Nehemías, había un falso líder, un profeta que cuestiones de plata, todos así, lamentablemente. Los ministerios y cuestiones de plata. Mientras que me den para la obrita que yo tengo lista,
para las actividades que a mí me gustan, para el propósito, para el ministerio personal, que me den la platita, después que vivan en pecado, en mentira, mientras que den la platita. Cuidado, hermanos queridos, porque acá los sobornaron y comenzaron a profetizar lo que se les ocurrió, porque le habían pagado falsos, mentirosos, estaban para desanimar, desenfocar, desilusionar, detractores. Pero quiero decirle esto, estaban metidos dentro del pueblo, dentro de los restauradores, supuestamente. Sobre que eran pocos, porque 90% más se habían quedado, porque otros estaban desanimados, encima, entre los pocos que había falsos y mentirosos, que les importaba la plata más que el plan de Dios. Esto pasa, hermano. Hay gente que le interesa o tiene como prioridad sus intereses personales. Le interesa ver qué es lo que pueden agarrar para sí, qué es lo que pueden hacer, dónde se pueden sentir. A mí me gustaría, hay gente que tiene que ocupar una cuestión religiosa y quieren un puestito en la iglesia. Le da lo mismo un puestito en la iglesia que en la feria de la esquina, le da lo mismo. Hermanos queridos, eso no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Son infiltrados, son personas que están puestas para desanimar, para desalentar. Hermanos queridos, cuando digo el enemigo no solamente digo personas, falsos cristianos, falsos ministros, falsos profetas, sino también digo enseñanzas falsas, metidas en la iglesia cristiana. He escuchado cosas como, no tenés que poner la otra mejilla. Entonces, algunos permitan que le roban 2 veces, que le mienten 2 veces, que los desaniman 2 veces, que dicen falsas profecías 2 veces. No, porque hay que dar lugar, hay que poner la mejilla. No, qué tonterías. Mejilla es perdonar 2 veces, es tener misericordia 2 veces, es orar por el otro, bendecirlo 2 veces, pero no dejar que te mientan 2 veces o que te roben 2 veces. Eso es tontería. Eso es, en Proverbios dice que eso es el simple, el tonto se deja robar 2 veces. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice Proverbios. Hay que saber que hay falsos profetas y de gente que desanima. Y mirá, 18, porque muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlo. ¿A quién? A Tobías. ¿Y quién era? El suegro de uno de los profetas. Hermanos queridos, hay muchos que se camuflan, como le digo, en la familia. Tobías era un familiar de un dirigente, de un líder de Israel, y se metieron. Cuidado, hermanos queridos. Hay veces que nosotros queremos cumplir con... No, la familia. Es que hoy cumpleaños el fulanito de tal, tengo que... ¿Ah, sí? Bueno, hay algo muy importante para vos. Vas a ver a la persona más importante del universo y vas a cantarle a la persona más importante. Así que ese familiar que se ofende si no le vas a comer el raviolito el domingo a la tarde o al mediodía, que venga también, porque vos vas a estar con alguien muy importante para tu vida, porque para nosotros Jesucristo es muy importante. Amén. A veces nosotros tenemos concesiones con los demás y los demás no tienen ninguna concesión con nosotros, ni siquiera nos respetan en nuestra creencia. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que respetar porque la familia... ¿Quién dijo? Aquí dijo, estos estaban enganchados porque estaban casados uno con los otros, pero estos eran enemigos, estos no tenían el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, la familia, que Dios te bendiga. Vamos a respetarme a mí y todo. Vamos el sábado. No, pero el sábado tengo que hacer los mandados. El sábado tengo que dormir. Despertate antes, hacer los mandados el domingo. Pero hermanos queridos, muchas veces nosotros damos concesiones. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente amiga y familiar que está metida, pero son como enemigos de nosotros. Están puestos por el diablo para destruir. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que nosotros tenemos que maldecirlo, rechazarlo, pero tenemos que tener autoridad. ¿Está bien? Este día, tal día, yo voy acá a comer los ravioles, pero el domingo que viene te venís conmigo no, tengo que dormir. Bueno, yo entonces tampoco puedo. ¿Dónde están, hermanos queridos, nuestras convicciones? ¿Dónde está nuestra firmeza mental como la que tenía Nehemías? No estaba arreglado con ninguno de ellos. Él sabía lo que tenía que hacer, tenía un propósito de Dios. Para algunos,
le da lo mismo, estar o no estar, ir o no ir, ofrendar o no ofrendar, le da lo mismo. Pero él dijo, no, yo estoy haciendo una obra muy importante y no puedo detenerme. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a declarar en esta mañana la verdad de Dios. Vamos a prepararnos y vamos a estar alertas. Sabemos que tenemos que estar alertas para lograr el propósito de Dios, y cumpliendo el propósito de Dios también vamos a cumplir nuestro propósito.